Muchachos, muy buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo espacio de el Curso Nacional de Emprendimiento. Eh, Varias cosas vamos a tratar en esta clase. En la primera, sigo calificando, entonces les voy a hacer una retroalimentación de lo que he visto hasta ahora de sus actividades entregables. Recuerden que había plazo hasta el domingo pasado. Vamos a hablar también de un poco del aula virtual porque todavía hay gente que no ha entrado, desafortunadamente. Y también mm, del tema que vamos a empezar a trabajar, que es planificación, y bueno, eso tiene otras mezclas ahí bien bacanas. Eh, con eso vamos, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ellen, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien. Me alegra mucho, muchísimas gracias. Luisa Fernanda se acaba de unir a la clase. Luisa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Buenas tardes, muy bien. Dígame. Ay, muchísimas gracias. Yo también día movido, la verdad, día movido, pero pues se agradece afortunadamente. Entonces, primero les voy a hacer una retroalimentación de lo que he visto hasta ahora. Todavía me faltan por calificar. Ya el porcentaje no sé en cuánto está. Hace 2 días estaba en 25% calificado. Ya subí el porcentaje, pero no sé cuántos exactamente. Aspiro ya la próxima semana a tener todo calificado. ¿Qué he visto yo de los trabajos, de los formatos que enviaron? Para empezar, en términos generales de lo que he visto, sí entendieron la idea, porque era darle continuidad a un documento que fuera coherente, salvo unas personas a las que les corregí porque a todos les escribo algo, que a esas personas, cuando ustedes leen el documento, los objetivos no están en coherencia con la propuesta de valor. Entonces les escribo, oigan, hay que mejorar, hay que corregir los objetivos o la propuesta de valor porque no tienen buena coherencia. Eso por un lado, la mayoría de todos sí hizo muy bien el tema de la propuesta de valor. A algunos les faltó colocar por qué es innovadora. Recuerden que esa era otra parte importante. ¿Qué es lo que hace innovador a esa propuesta de valor? El impacto potencial, la gran mayoría lo entendió bien, porque acuérdense que el impacto potencial son todos aquellos que se benefician con ese emprendimiento, con esa idea de negocio. Y creo que la mayoría de los que he visto, efectivamente sí puso a más de una persona, porque no solamente es el emprendedor, sino más personas. Entonces, ese punto estuvo muy bien desarrollado. Otro punto importante fue los objetivos. En los objetivos utilizaron verbos bien. Los objetivos específicos son los pasos para llegar al general. En ese sentido, ambos, tanto general como específico, los presentaron bien, de buena manera. En soluciones existentes, la gran mayoría también entendió clarito que era escribir quienes habían hecho algo para resolver esa problemática identificada. Y esa es otra cosa chévere. La gran mayoría dedicó tiempo a la problemática. Eso a mí me gustó mucho. Identificaron la problemática, la describieron y luego la caracterizaron. Yo les dije en clases anteriores que cuando uno está metido en emprendimiento o quiere solucionar una problemática, uno tiene que tener, uno en el fondo identifica mira una problemática o identifica una oportunidad de negocio. Y efectivamente, hay unas descripciones que me parecieron espectaculares por la forma como describieron la problemática, muy, muy detallado, muy chévere. Hubo caracterizaciones muy buenas porque entendieron bien el tema de que cuando uno va a caracterizar al problema, pues uno explica las causas que generaron el problema y las consecuencias que ese problema genera. Entonces, escribieron causas y consecuencias de esa problemática, entonces también la caracterización estuvo muy buena. Hasta ahora lo que he leído, mm, en objetivos también estuvo bien. En el tema me pasó otra cosa. He leído ideas que me parecen muy buenas y pertinentes, una berraquera, pero me dejan dudando sobre el tema de la sostenibilidad. Recuerden que yo les he dicho que la idea puede ser espectacular, maravillosa, todo lo que ustedes quieran, pero si no genera ingresos constantes, no va a poder ser sostenible. Y algunas ideas cuando las presentaban y yo las leía, yo decía, bueno, la idea está muy chévere,
pero hacer que sea sostenible, no, a mí me dejaba pensando. Entonces les escribí a algunos de ustedes, oye, la idea pues está buena, pero me deja pensando si es sostenible. Y recuerden que para un emprendimiento es clave la generación de ingresos constantes y buscar esa sostenibilidad. Entonces también hice ese tipo de retroalimentación. Todos tienen algún tipo de retroalimentación. Algunos, como les dije antes, no hicieron bien el tema de objetivos y conectarlo con la propuesta de valor. Entonces, algunos les escribió, oiga, los objetivos no están claros y no están apuntando a la propuesta de valor. Esa fue otra retroalimentación que hice. Me gustó, eso se me hizo chévere, ¿no? Ver dónde están ustedes. Leí gente de San Juan de Pasto, leí gente de Medellín, leí gente de Bello, leí gente de Guatavita, leí gente de Bogotá, de Suacha, leí gente que está en la costa Caribe. ¿Y por qué es eso importante? Pues importante es porque es muy bacano, porque la idea de negocio también tiene en cuenta ese contexto. Entonces, eso es muy bacano, es muy chévere. Unos emprendimientos que hasta el punto en el que he leído se me hicieron espectaculares. Uno de una salchipapería, por la forma como lo presentó, se me hizo muy chévere. Otro de una escuela de fútbol, un club de fútbol, también lo presentó muy chévere, puntual, pero, como les explico, práctico y detallado, punto por punto, estuvo muy chévere. Mm, Vi también que hay muy pocos errores de ortografía. Eso me alegró el alma. Y en el tema de la redacción, también se me hizo chévere, aunque hay algunos a los que les falta poner comas. En términos generales, la redacción de los documentos está bien, puede mejorar, pero está bien. Entonces, eso es como la retroalimentación que les puedo hacer hasta ahorita de lo que he calificado. Entonces, ese era como el primer tema que quería poner sobre la mesa. El segundo tema es el aula virtual. ¿Por qué lo tomo? Porque eh, me he dado cuenta de una cosa, hay personas que no han entrado nunca al aula virtual. ¿Yo qué hago? Todos los fines de semana revisamos, todos los profes, no solo yo, revisamos eso. Oye, ¿cómo están si están entrando al aula virtual? Por eso yo los molesto con el tema de que entren, que charreen, porque nosotros podemos ver, digamos que cómo ha sido su movimiento en las aulas virtuales. Hay gente que no ha entrado, ya ha recibido varios mensajes, no solamente míos, sino de bienestar, diciéndole que efectivamente tiene que entrar, tiene que realizar las actividades, actualizarse, enviar, ver las clases. Y pues bueno, es como nuestra parte, como motivarlo a que lo haga. Hay otros, también es otra cosa que quería decirles. Estuve revisando el tema de las preguntas de infografías y videos interactivos de la unidad uno, porque recuerden que hoy ya empezamos la unidad 2 y me sorprendió que hay todavía mucha gente que no ha contestado las preguntas. Recomendación grande, no se confíen, contéstenlas. Todas las preguntas, todos los temas del aula virtual tienen infografías y videos interactivos. Cada infografía y cada video tiene preguntas. Son fáciles, pero hay que contestarlas porque eso suma la nota final. Entonces es importante que se lo hagan. En la segunda unidad que empezamos hoy, al final de la segunda unidad en el aula virtual, hay una cosa que dice Coursera. Ese es un curso del modelo Canvas que hay que hacer y uno se demora 1 hora y media máximo haciéndolo. No hay que entrar por Coursera, sino por el link, por la palabrita Coursera que está en el aula virtual. Entonces, por favor, también recomendadísimo que lo hagan. Esos eran como los puntos que les quería exponer sobre el tema del aula virtual y la retroalimentación que he hecho hasta ahora. Recuerden siempre estar pendientes del foro novedades para que sepan también está ñoño y ya las clases de ayer las subí al aula virtual para el que quiera verlas. Esta está siendo grabada y ya mañana va a aparecer en el foro novedades de su aula virtual. Bueno, esos eran los temas así como administrativos. Mm, Hasta acá sobre lo que les he dicho del aula virtual, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda,
¿Alguna inquietud o todo clarito? ¿Ahí sí me están escuchando? Sí, señor. Muchas gracias, Helena. Así es que es. Entonces, miren, antes de empezar la unidad 2, quiero hacer una actividad o hablarles un poco sobre una cosa que les expliqué cuando hablamos en la primera clase del emprendimiento. Y es el tema de que el emprendimiento está al lado, ahí al ladito, del crecimiento personal, del conocimiento personal. Quiero hacerles una pregunta. Por favor, piénsenla bien y ojalá alcen la mano. ¿Cuántas personas el día de hoy se dedicaron tiempo solo a ustedes? Alcen la mano. Repito la pregunta. ¿Cuántas personas de este curso el día de hoy se dedicaron tiempo? Vale. Segunda pregunta. Esta les va a sonar un poco loca, pero la idea es que la piensen. Hoy, solamente hoy, ¿almorzaron de forma consciente o comieron tan rápido que no se dieron cuenta que comieron? Ellen levantó la mano. Tengo que responder la pregunta, ¿sí? Sí, sería maravilloso para poder hacer retroalimentación. Pues hoy sí almorcé de manera consciente porque me sentía un poco mal. Entonces tomé ibuprofeno, llegué a la casa, dormí un poco y después cuando almorcé, pues me senté con mi mamá y con mis perritos y pues fue un momento ameno, no fue así con rapidez, ni viendo el celular, ni el televisor, sino fue mi mamá y pues yo. Ellen, muchísimas gracias. ¿Por qué les pregunto esto? Ustedes dirán, pero esto, pues, señor, ¿por qué pregunta eso? Vamos tan rápido en la vida y existe además una cosa que se llama condición posmoderna que hace que todo vaya tan rápido que nos perdamos de muchas cosas por ir a 1000 por hora, porque tenemos que entregar tal cosa, porque hay que en el trabajo hay que hacer tal otra, porque hay que hacer un montón de cosas y uno va tan rápido que realmente se pierde como lo que está viviendo, lo que está pasando, al punto de que en esos afanes muchas veces no sabemos ni qué almorzamos, pero almorzamos. Cuando uno se da cuenta terminó el plato, pero no sabe qué comió, pero terminó. O por ejemplo, no sé si les pasa, pero caemos en rutinas y hacemos cosas como robots. Por ejemplo, vamos de la casa al trabajo siempre de la misma forma. Hacemos actividades y rutinas que nos permiten estar, entre comillas, en nuestra zona de confort. Y resulta que cuando uno tiene que saber, o sea, una de las formas, una de las mejores formas para conocerse es cuando uno está por fuera de su zona de confort y hace cosas que lo hacen vivir el presente. Porque aunque estemos acá, uno puede estar acá físicamente, pero en el pasado. Y creyendo que el pasado va a volver y el pasado no va a volver, pero uno está enganchado al pasado. O también estando aquí en el presente, mirando hacia el futuro, pero sin vivir lo único que hay, que es el presente, o preocupado por el futuro, pero sin saber que lo único que uno tiene claro es este presente. En ese proceso, uno como va tan rápido, termina descuidándose. Y descuidarse significa que no se prioriza. ¿Cómo hace uno? Por ejemplo, eso, no comer de forma consciente. Los que comen de forma consciente, bacanísimo, porque es, venga, es también una demostración de amor a uno mismo. Oye, espere, voy a dedicarme tiempo a comer bien, con calma, voy a saborear, voy a degustar, voy a mirar lo que está, voy a oler. Entonces, es una invitación a que pensemos
Básicamente, cómo estamos viviendo nuestra vida y si la estamos aprovechando realmente. Que cuando nos acostemos en el colchón de la cama, en la almohada, podamos decir que aprovechamos al máximo el día. Porque lo más paradójico, jóvenes, es que ninguno de los que está aquí sabe si mañana va a amanecer vivo. Nadie sabe, ninguno sabe eso. Ninguno la tiene segura. Pero a veces asumimos que sí y aplazamos cosas y decimos no mañana. Pero eso no lo sabemos, porque tenemos que vivir el presente. Por eso hay que escurrir el día, mejor dicho, y que cuando uno se acueste uno diga, perfecto, la aproveché al 100%. Y cuando uno va muy rápido, se pierde un montón de cosas. Por eso hay que a veces bajarle para poder distinguir y ver más cosas. Les voy a poner otra. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Bueno, ya somos 10 guerreros. Imagínense lo siguiente. Ahorita estamos hablando de esto, pero ya ahorita hablamos del tema del aula virtual. Esto es como para hacer un puentecito antes de. Imagínense lo siguiente. Pregúntense si ustedes se bañan siempre de la misma forma. Por ejemplo, abren la puerta de la misma forma, cogen el jabón de la misma forma, abren el champú de la misma forma, abren la llave y la ducha de la misma forma, con la misma mano, se secan igual, hacen los mismos patrones, la misma rutina cuando uno se está bañando, por ejemplo. Piénsenlo si lo hacen así, porque uno está haciéndolo, pero no está consciente, uno está haciéndolo, pero está pensando en otras cosas. Por eso les decía el hecho de vivir el presente, de estar en el presente. La idea es con esto que les estoy diciendo es básicamente cuando uno le baja la velocidad, se empieza a dar cuenta que hay más cosas en la vida y empieza a valorarlas porque uno no las valora. Y al valorarlas se da cuenta de lo importante que es uno como ser humano. Porque uno muchas veces quiere que cambie todo alrededor, pero para que cambie alrededor uno primero tiene que iniciar el cambio adentro. ¿Y cómo iniciar el cambio adentro? Empezando por darse tiempo, por valorarse, por demostrarse que uno en verdad sí es el primero en su vida. Lo que yo les decía, creo, en alguna clase, eso de priorizarse. Hay personas que no están en el primer, en el segundo, en el tercer, por allá en el 10.º puesto. Y resulta que si uno no se demuestra a uno mismo, entonces ¿quién? Por eso, en el tema, por ejemplo, del almuerzo, una forma de demostrarse que uno sí se respeta a sí mismo es comer bien, es comer consciente además, darse cuenta de los colores, de los sabores, de los olores y disfrutar la comida, darse cuenta que cierto tipo de comida se siente de una forma, cierto tipo de comida se siente de otra, es comer de forma consciente, pero vamos tan rápido en la vida que comemos y no nos damos cuenta de eso. Incluso pasa, jóvenes, lo que les dije antes, uno se sienta a almorzar, come y no se da cuenta que comió, pero almorzó. Seguro, suele pasar. La invitación es a que es importante bajarle un poco la velocidad y darnos cuenta que sí, efectivamente la vida es muchísimo más. Y por eso en estos temas de emprendimiento, yo les decía que uno toca el tema de emprendimiento y el tema del crecimiento personal está ahí porque hay un montón de retos y desafíos para realizar. Y una forma de empezar a superarlos es creer en uno mismo. Porque si uno no cree en uno mismo, entonces ¿quién más lo va a hacer por uno? Si se dan cuenta que todo está conectado. Entonces, esa era como mi reflexión antes de empezar la clase de hoy. Sobre esto que acabo de comentarles, ¿tienen alguna duda? Ah, bueno, primero, ¿tienen alguna duda?
No, No, señor profe. profe. Muchas gracias. Entonces, si no hay duda, les voy a poner un ejercicio para hacer en su casa y ojalá lo hagan. Acuérdense que no es obligatorio, que esto es una universidad, cada cual decide. Pero les propongo una actividad para que ustedes hagan en sus casas durante una semana. Por favor, vean lo que pasa. Una cosa es lo que yo les diga, otra cosa es lo que ustedes experimenten. Ahí les pongo esa. La actividad es la siguiente, va a sonar muy loco, pero inténtenlo. Cuando se vayan a duchar, usen la mano contraria a la que usan normalmente para hacer las cosas que hacen. Por ejemplo, si se bañan normalmente, si se jabonan con la mano izquierda o con la derecha, cambien, usen la otra mano. Si abren el champú de una forma, cambien la forma y utilicen la otra mano. Si abren la llave con la mano derecha, ahora ábranla con la izquierda. Hagan todo con la mano contraria a la que normalmente hacen cuando se están duchando. Prueben desde mañana viernes 19 de septiembre hasta el próximo jueves y antes de empezar la clase hacemos un espacio chiquito de retroalimentación de cómo les fue. Tipsitos, no les voy a spoilear, pero tipsitos. Muy probablemente se van a demorar un poco más, sobre todo mañana, que es el primer día. Se van a demorar más, seguramente. ¿A algunos les puede costar más que a otros? Sí. Van a descubrir que hay otras partes inclusive de su cuerpo, porque cuando uno se baña de forma autómata, siempre se baña igual y a veces no toca ni partes del cuerpo o músculos. Y cuando uno está con el otro, está descubriendo. Entonces con la otra mano descubre otra vez su cuerpo, es una maravilla. Eh, es que no les quiero spoilear más, pero la idea es que ustedes mismos se den cuenta de cómo actúan ustedes bañándose así. Porque al no hacerlo de forma automática o como un robot o de la misma forma, uno está plenamente en ese momento. Uno está allí, está en el presente. Entonces, la invitación es a que hagan esa actividad y miren cómo se genera o qué genera su cuerpo cuando ustedes hacen eso. Desde el primer día, es decir, desde mañana, ojalá por una semana. Si lo hacen varios días, ustedes van a notar cambios con la práctica, seguro. Por eso no les voy a spoilear más, ahí les doy esos tipsitos. La idea es que se den la posibilidad de intentar esa actividad. Así como les dije, y acuérdense que cada uno es consciente de cómo se baña y cómo, qué mano utiliza y demás. Y en una semana, antes de iniciar la clase como tal, hacemos una retroalimentación para ver cómo les fue haciéndolo y qué descubrieron. ¿Listo? Esa es la actividad que les propongo para que hagan en su casa a partir de mañana, viernes 19 de septiembre. Por favor, fíjense, recuerden que el trabajo de ustedes no es solamente cambiar la mano con la que normalmente hacen las cosas, las cambian, sino que también se den cuenta cómo su cuerpo responde frente a eso. Oye, pero es que me enredé más, pero es que no, me tocó así, me costó, no me costó. Eso es parte de la reglamentación de la próxima clase. Sobre esta actividad que les propuse para hacer por una semana en sus casas, ¿tienen alguna duda? Profe, qué pena es que no había podido ingresar por mi internet. Entonces quisiera saber qué actividad. Zaira, bienvenida, bacano. Básicamente es una actividad para romper esquemas, para parar un poco de lo autómatas que somos muchas veces o de hacer todo de forma lineal. Básicamente es cuando se intente desde mañana hasta hasta el próximo jueves, báñese utilizando la mano contraria a la que se utiliza para hacer las cosas. Si se enjabona con la derecha, ahora enjabónese con la izquierda. Si abre la llave con la derecha, ábrelo con la izquierda. Si destapa la tapa del champú con la derecha, ahora hágalo con la izquierda. Todo con mano cambiada
durante una semana a ver cómo le va. Y hacemos retroalimentación la próxima semana. Esa es la actividad para la semana que viene. ¿Listo? Sobre la actividad, ¿tiene Listo. alguna? Perfecto, Zaira. ¿Tiene alguna otra duda? ¿Todo quedó clarito? Listo, asumo que todo quedó clarito. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar. Bueno, ahora sí, ahora vamos con un nuevo tema dentro del aula virtual. El primer tema de la unidad 2, y aquí se los presento. Miren lo tan bacano. Planificación del negocio, investigación de mercado y análisis de competencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? En emprendimiento jóvenes, la planificación es súper importante. A uno le va a ahorrar dolores de cabeza, pérdidas de dinero, seguramente, porque es una herramienta que ayuda, a tomar buenas decisiones cuando llegan los momentos difíciles, a saberlos bandear, porque todo está dentro de la planificación. Es súper importante y es muy útil, la verdad, cuando uno la pone en práctica, porque incluso le ayuda a ser flexible, porque casi siempre no se cumple todo al pie de la letra y uno tiene que saber adaptarse a las condiciones. Entonces también es muy bacano eso. Vamos a ver investigación de mercado, que es un aspecto importantísimo en emprendimiento. ¿Por qué es importante? Porque la investigación de mercado tiene que ver con el espacio o el mercado al que usted va a llegar con su producto o servicio. Entonces, si usted está acá y quiere llegar a ese otro mercado, tiene que conocer cómo es ese mercado, qué hay allá, qué les gusta, qué no les gusta, quiénes son su competencia, qué precios existen, a la gente que le gusta. Eso es supremamente importante, es muy bacano, pero para que se hagan una idea, la investigación de mercado implica, uy, mm, tiempo y dinero. Hay empresas que se dedican a hacer investigación de mercado y cobran bien caro por el desarrollo de la investigación de mercado. Y es súper interesante porque uno se da cuenta, es que la investigación de mercado sirve también para saber cómo está su producto o servicio frente a los otros. Eso es muy chévere, saber, oiga, espere, allá lo hacen así, yo lo hago acá así de esta forma, allá le ponen tal color, yo lo hago de tal forma, allá cobran tanto, yo cobro tanto. Entonces, esa investigación de mercado es muy útil para poder saber, oye, ¿a dónde es que voy a llegar? ¿Cómo es que voy a llegar allá? Y el análisis de competencia tiene que ver con, oye, si yo llego a un mercado, pero es que allá ya hay otro tipo de empresas que van a hacer competencia mía. ¿Y ahí cómo hago? ¿Cómo sé yo si mi precio está bien o si no está tan bien? ¿Cómo sé si mi producto está bien o si mi producto no llena las expectativas del que sí, del que ya existe? Entonces, por eso es importante el análisis de competencias. ¿Qué temas vamos a ver? Esos que ustedes ven ahí. La introducción a la planificación, oiga, esa vaina porque es importante, o sea, cuáles son los tips o los elementos claves que hay que tener en cuenta cuando uno planifica, porque no es planificar por planificar, hay que planificar sabiendo que eso le va a ayudar a que su emprendimiento tenga una estructura. Eso es clave, saber, es básicamente conocer a detalle en lo que uno está metido. Y eso se expresa en un plan de negocio, que es un documento. Pero es importantísimo saber planificar. También es clave el tema que les contaba de investigación de mercados. eh, es que es necesario saber uno para dónde es que va y cómo hacer creo que eso los decía 2 clases atrás. Y es que hay digamos que hay mucha gente que puede hacer algo parecido a lo que uno hace, pero ¿qué es lo que a uno lo hace diferente? Lo que yo les decía para el trabajo, porque es innovador, porque es diferente a todos los demás. Y en emprendimiento sí que es importante, oye, ¿qué es lo que lo diferencia? Les voy a dar un ejemplo. En un, ¿Cómo es eso? Una mujer estudiante emprendedora tenía su base en Bogotá de chocolatería artesanal, muy rica, por cierto. Y ella un día me dijo, no, profe, es que me quiero trasladar a otro sitio de Colombia
y seguir con el negocio, pero allá. Entonces fue interesantísimo porque él allá era en el eje cafetero. Entonces yo le dije, no, pues hay que investigar allá a ver qué es lo que hay, porque usted conoce su mercado de Bogotá y ya lo maneja bien y eh, tiene demanda, su producto tiene demanda, la gente la busca, usted vende. Chévere, usted aquí ya está, se está empezando a establecer, pero allá usted llega y tiene que conocer cuáles son las condiciones. Recuerden que el eje cafetero tiene tres ciudades importantes: Manizales, Pereira y Armenia. Una cosa es Manizales, que está a mayor altura y el terreno es súper montañoso. Otra cosa es Pereira, que es más caliente, es más bajito, es más templado. Tiene también zona montañosa, pero no tan montañosa como Manizales. Y está Armenia, que es también templadita, pero está pegadito a la cordillera, a la vía que va hacia Ibagué, hacia la línea. Entonces hay que tener un montón de cosas en cuenta. Entonces, ¿ella qué hizo? Se fue para Pereira y se dio cuenta de que es que en Pereira el clima es diferente que en Bogotá. Esa fue la primera cosa. Entonces hay que tener en cuenta eso porque la chocolatería artesanal debe tener en cuenta, oye, en dónde la está produciendo, diferente a Bogotá, que es fría. Entonces era un aspecto a tener en cuenta. Otro, la competencia. Allá son famosos unos turrones que ahorita no me acuerdo el nombre, son muy ricos y son tradicionales. Y resulta que ese tipo de producto es competencia de la chocolatería artesanal y ella tenía que tenerlo en cuenta. Efectivamente lo tomó en cuenta. Ese fue el segundo punto. Tuvo que tener en cuenta que con el clima y las condiciones había opciones para conseguir cacao cerca o más cerca que si estuviera en Bogotá. Entonces miren que había una ventaja. Otra ventaja grande, y miren cómo es el asunto, pero eso solamente se hace cuando uno hace investigación de mercado, se conoce. Ella tenía como su base Bogotá y conocía el mercado bogotano para su producto. Pero para ese mismo producto en el eje cafetero, ella se dio cuenta que tenía que, aunque estaba en Pereira, tenía que tener en cuenta esos dos mercados emergentes que eran Manizales hacia el norte y Armenia hacia el sur. Entonces, digamos que se le abrieron nuevas posibilidades y nuevas opciones, pero tenía que tener en cuenta más contexto. Entonces, miren todo lo que implica hacer investigación de mercados. Son un montón de cosas, pero digamos que es una herramienta que a uno le ayuda para no meter la pata. Porque imagínense que ella se hubiera ido así a la Topa Tolondra a probar a ver cómo le iba. Seguramente hubiera cometido errores más grandes de los que obviamente cometió, porque se cometen, pero tal vez el costo económico hubiera sido mucho más grande. Entonces, la investigación de mercado sirve para un montón de cosas y ayuda cuando uno quiere entrar a un mercado diferente con su producto o servicio. El tercer punto que vamos a tratar entre esta casa y la otra es un punto que es vital, súper importante para los emprendedores y es el tema de, yo les decía que uno tiene que aprender de todo y uno importantísimo es la contabilidad y la parte financiera. Esa vaina es fundamental y es tal vez uno de los talones de Aquiles, un talón de Aquiles, perdón, de los emprendedores. Se lo digo porque también lo he visto. He visto emprendedores que empiezan a generarse ingresos con sus emprendimientos y la plata para el bolsillo. No hay ningún tipo de registro, nada. Ese es un error gigantesco. Si uno quiere empezar a tener una salud financiera buena en la de su emprendimiento, necesita registrar todos los movimientos, todo lo que entra, todo lo que sale. Y no anotar en servilleta que luego se pierden. Hay que empezar a generar hábitos para cuidar ese emprendimiento. Y uno de ellos es registrar todo. Esto tiene unas ventajas grandes. Cuando uno registra juiciosamente todo, uno luego puede sacar unos estados financieros, más adelante se los voy a explicar, que ayudan a tomar buenas decisiones. Uno sabe, con eso de registrar qué entra y qué sale, uno puede, entre otras, con el paso del tiempo, saber, oye, qué es lo que tiene la empresa, cuánto debe, a quién le debe, podemos o no endeudarnos, tenemos capacidad, tenemos flujo de caja,
tenemos dinero y eso se logra registrando todas las transacciones. ¿Por qué les digo que he visto gente que mete la plata en el bolsillo y no la registra? Cuando eso pasa, hay, digamos que huecos. Uno no sabe en verdad cuánto vendió y cuánto gastó. Por lo tanto, no sabe qué tan saludable financieramente es la empresa. Por eso, el primer ítem es registren todos los movimientos financieros de su emprendimiento, toditos, que se vendieron tantas, anote, que tocó pagar y tal cosa, anote. Eso va a ayudar a que tenga salud financiera ese emprendimiento. Y ese tema, como les decía, toda la contabilidad y finanzas, eh, termina uno aprendiéndolo, como muchas cosas cuando uno está metido en temas de emprendimiento, que sí o sí, pues necesita conocer porque hay que resolver. Y como dice aquí la norma en Colombia, dice, ignorar la ley no es excusa. Por eso es que uno tiene que aprender de un montón de cosas cuando está metido en temas de emprendimiento. Esos son los temas propuestos, los que vamos a ver entre esta y la próxima clase. Y empezamos con este, que es, uy, este tema es muy chévere y enseña, a uno le enseña como persona un montón de cosas. Y es la planificación del negocio. Cuando uno va a iniciar un emprendimiento, un negocio, un emprendimiento, y para que a uno le vaya bien, lo ideal, bueno, uno puede idealizar, pero sería muy bueno planificar ese negocio, oiga, cómo se quiere ese negocio. Y para eso hay unos tipsitos. El primero es identificar, oiga, los objetivos, para dónde es que voy, cuál es el norte, cuál es la brújula que tengo que tener claro. Eso ayuda porque pues no todos los momentos son color de rosa. Ay, no, todo es bonito y nos está entrando un montón de dinero, chévere, pero no siempre es así. Cuando uno tiene definido el norte, los objetivos, lo que uno quiere, en momentos buenos o en momentos malos, uno la tiene clara y uno no duda, uno sabe para dónde va. Por eso es vital definir los objetivos. A propósito, como los objetivos de sus trabajos, que por cierto estuvieron bien, es identificar y tener claro para dónde es que va uno. Ah, es que es tal cosa y tal cosa, listo, para allá es que vamos. Ese es el primer punto para poder planificar, que uno tenga claro para dónde es que quiere ir. El siguiente punto es, cuando uno ya tiene claro eso, pues uno tiene que establecer esos pasos para llegar hasta allá. Entonces, ¿cuáles son los pasos para cumplir eso que uno quiere? A donde uno quiere llegar. Es que hay que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto para intentar llegar hasta allá. Es establecerlos, sabiendo qué es lo que uno quiere. Esa parte es para que se hagan una idea, comparado un poco con su trabajo como con los objetivos específicos. Son esos pasos para llegar a ese objetivo general. Aquí en el tema de la planificación es eso, es si yo tengo claro mis objetivos, para dónde voy, tengo que saber cómo llegar pasito a pasito hasta cumplir esto. Que hay que hacer es esto, que hay que buscar tal cosa, que hay que implementar tal cosa, que hay que comprar tal otra, que hay que arrendar esto, que hay que pagar esto. Todos esos pasos que ayudan a que uno cumpla esos objetivos que uno quiere. Cuando uno tiene eso, jóvenes, uno ya puede formular estrategias. Es decir, las mejores formas de llegar para alcanzar esos objetivos. En el caso de emprendimiento, hay que tener en cuenta que en las estrategias hay que fijarse en las necesidades del mercado y en el contexto. Es lo que yo les decía de la estudiante que fue hasta el eje cafetero. Para formular la estrategia que ella quería de estar allá, ella tuvo que acomodarse a esas necesidades, pero sin perder el norte, o sea, los objetivos. ¿Se dan cuenta? Por eso es clave saber o tener claro ya para dónde es que van. Significa qué es lo que quieren en términos de emprendimiento. Si es el tema de ustedes, emprendimiento, oiga, yo quiero tener o hacer tal y tal cosa, chan. Y ya con eso uno puede formular. Y al formular, uno tiene que tener en cuenta las necesidades y el contexto. Y eso ayuda un montón.
porque pase lo que pase, uno dice, ah, bueno, listo, podemos hacerla de tal forma o no, por este lado, y se logra o se busca cumplir con esos objetivos. Para la estrategia es necesario saber utilizar los recursos. Y ojo que por recursos no estamos hablando solamente del tema económico, estamos hablando del tema tiempo, del tema personal, el tema de manejar personas, el tema de dinero, obviamente. Entonces es vital saber distribuir correctamente los recursos para poder alcanzar esos objetivos. Y distribuir es saber, oye, esta partecita de los recursos se va para esto, esta para esto, esta para esta. ¿Y eso para qué sirve? Para que al distribuir esos recursos de esa forma se pueda cumplir el objetivo al que ustedes decidan en términos de emprendimiento. Entonces, la asignación de recursos ayuda, por ejemplo, cuando uno está en emprendimiento, a identificar, venga, para mover mi emprendimiento yo necesito hacer una inversión en marketing, en redes sociales. Listo, una partecita para redes sociales. Otra parte para ventas, por darles un ejemplo. Otra para desarrollar o mejorar el producto. Otra partecita. O sea, es saber distribuir eso que se tiene para poder hacerlo y que las personas, esta persona va a estar haciendo esto, esta va a estar acá y esta va a estar por acá. Es saber distribuir bien lo que se tiene para lograr cumplir esos objetivos. Esa vaina es importantísima. Y toda la planificación, en últimas, sirve para esta cosa que está acá, esto que les estoy mostrando. Nos ayuda a prepararnos para los retos o los desafíos que los van a ver, segurito. Uno cree que no, pero sí, porque es como la vida. La vida a uno le pone pruebas, retos, desafíos que uno tiene que ir superando paso a paso. En el caso de emprendimiento, una buena forma de prepararse para los desafíos es anticiparse a lo que va a pasar. Y uno se anticipa con una buena planeación. ¿Por qué? Porque uno con la planeación puede darle mejor manejo a los riesgos. Acuérdense que el riesgo no lo van a desaparecer, eso no desaparece, pero con buena planificación e información uno minimiza el riesgo. Y eso ayuda cuando uno tiene que enfrentarse a un reto o una dificultad o a un desafío, porque uno ya sabe más o menos cómo puede reaccionar frente a tal cosa. O con las herramientas de la planificación uno puede decir, oiga, pasó esto, venga, hagámoslo de tal forma. Es saber que van a haber dificultades y problemas, van a haber, segurísimo. El asunto es anticiparnos o cómo saber abordarlos para darle la mejor respuesta. Por eso es que es importante este tema de planificación del negocio y sobre todo eh, darse cuenta que uno tiene que saber gestionar porque una oportunidad rara vez vuelve y uno tiene que aprovechar las oportunidades. En emprendimiento como en la vida, igual. Entonces, a veces se le pasa a cuántos se nos han pasado oportunidades. Entonces, por eso es importante que con la planificación uno vea que efectivamente uno puede ah, darle mejor manejo a los retos o los desafíos que van a salir, porque seguro jóvenes van a salir. El que les diga que no, eso es todo color de rosa, eso es mentira. Sí o sí van a salir retos y dificultades como la vida misma. Y uno tiene que frentearlas. Y aquí en emprendimiento, igual. Uno tiene que saber frentearlas. Y como les dije, darle la mejor respuesta a ese desafío o a esa problemática. Minimizando riesgos con buena planificación y buena información para tomar sobre todo la mejor decisión. Recuerden que cuando uno toma decisiones, uno mismo debe asumir todo lo que viene detrás de la decisión. ¿Eso qué implica? Lo que es chévere y lo que no es tan chévere. Porque muchas veces tomamos la decisión, pero nos gusta asumir lo chévere, qué rico, pero lo chévere no tanto. Y resulta que hay que asumir ambas. Por eso, la planificación ayuda muchísimo cuando uno está haciendo temas de emprendimiento.
Le da luz, es como si, para que se den una idea, la planificación es como si ustedes estuvieran caminando por un camino oscuro y de pronto tienen una luz de linterna. Chic. Para eso sirve la planificación, para ayudarlos a buscar el mejor camino. Ese es como el símil que yo les puedo dar, les podría dar de por qué es tan importante la planificación en emprendimiento. Y para cerrar, la planificación sirve para ser flexible. Les voy a poner un ejemplo. Un trabajo que yo tuve en la costa Caribe durante un año, tenía que organizar la planificación, tenía que hacer planificación semanal, jóvenes. Y les puedo decir que durante 52 semanas no hubo una sola semana que la planificación se cumpliera tal cual. No hubo una sola en 52 semanas. Eso nos sirvió para gestionar lo que teníamos que hacer, ser flexibles frente a lo que no podíamos controlar y lograr cumplir lo planificado ya o poder avanzar en lo que tenemos que hacer, pero no que se nos quedara quieto. Para eso también sirve la planificación, para darse cuenta que uno tiene que aprender a ser flexible sin descuidar los objetivos, lo que les dice acá, que uno tiene que tener claro para dónde es que va. Jóvenes, preguntas, dudas o inquietudes de este tema, porque hoy sí que están callados. Rubén, ¿alguna pregunta? Sara Valentina, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchas gracias. Alejandro, ¿alguna pregunta? No, señor, no tengo ninguna pregunta. Muchas No, gracias. señor, no tengo ninguna. Heidi Alejandra. Heidi Dayana, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Muchísimas gracias. Entonces, jóvenes, por hoy paramos aquí en planificación del negocio, en esta primera parte. La semana que viene voy a hacer la retroalimentación final de la actividad entregable 1. Ya tendré todo calificado. 2, vamos a seguir trabajando planificación y les voy a dar ejemplos, más ejemplos de investigación de mercado, que es un tema muy chévere, es apasionante. Y cuando uno está metido, pues es una herramienta valiosísima en emprendimiento. No se imaginan lo chévere que es llegar a saber, oiga, mi producto o servicio, cómo va a estar en ese sitio. Es muy bacano. Y hay que saber hacerlo porque si no, uno comete errores que generan pérdidas económicas grandes. Entonces es importante saber asumirlo y hacerlo bien. Sobre el tema de planificación de negocio, ¿alguna duda? Sobre el tema de la actividad para hacer desde mañana en la mañana hasta el próximo jueves, ¿tienen alguna duda? ¿Todo clarito? Perfecto. Entonces, les agradezco, jóvenes, que tengan una muy bonita noche y que descansen. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Luisa. Gracias, Descanse, profe. bonita Chao. noche. Chau, chau.